¿Qué tipo de contribuyentes se encuentran obligados a presentar la declaración de ingresos y patrimonio? ¿Se debe cancelar algún valor? Pues miren, los que presentan declaración de ingresos y patrimonio son los que se consideran no contribuyentes, los no contribuyentes del impuesto sobre la renta y que sí tienen que presentar declaración de ingresos y patrimonio. Es el mismo formulario 110, pero se utiliza con la figura de ser un formulario de ingresos y patrimonio, donde solamente van a estar los ingresos, el patrimonio primero, el patrimonio fiscal, ¿sí? Determinado con las normas del estatuto tributario y todo esto, pero abajo van a estar los ingresos, los costos, los gastos y se llega hasta renta líquida, no hay renta presuntiva, ¿no? Y renta líquida de ahí para abajo, ¡pum!, cero, no hay impuesto. Pero entonces, el listado de quienes son no contribuyentes y que sí deben presentar declaración de ingresos y patrimonio lo encuentran ustedes en el artículo 23 del estatuto tributario, 23-1 y 23-2 del estatuto tributario, y resulta que también hay que leer el artículo 1.6.1.13.2.9 del decreto único tributario 1625 de octubre de 2016, luego de ser modificado con el decreto 1951 de noviembre 28 del 2017. Allí está el listado, pero básicamente la norma más importante de todo eso es el artículo 23 del estatuto tributario, y el 23 les dice entidades no contribuyentes que sí deben presentar esa declaración de ingresos y patrimonio, llegan solo hasta renta líquida, de ahí para abajo sería cero. Les voy a leer un poquito del artículo 23 del estatuto tributario, ¿sí? Dice 23, a ver, dice, no son contribuyentes del impuesto sobre rentas complementarias y no deben cumplir el deber formal de presentar declaración de ingresos y patrimonio de acuerdo con el artículo 598 del estatuto tributario, y el 598 también lo modificó la ley 1819, lo modificó con el artículo 164. Entonces, ¿quiénes son? Pues la nación, las entidades territoriales, las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible, las áreas metropolitanas, la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana y su sistema federado, las superintendencias y las unidades administrativas especiales, siempre y cuando no se señale en la ley como contribuyente. Asimismo, serán no contribuyentes no declarantes las sociedades de mejoras públicas, las asociaciones de padres de familia, las juntas de acción comunal, las juntas de defensa civil, las juntas de copropietarios administradoras de edificios organizados en propiedad horizontal o de copropietarios de conjuntos residenciales, ¿sí? Las de comerciales o mixtas sí quedan obligadas a presentar declaración de renta cuando exploten sus áreas comunes. Sigue acá las asociaciones de exalumnos, las asociaciones de hogares comunitarios. Ustedes acaban de leer que hay un listado larguísimo. Todas esas son las entidades no contribuyentes, pero que sí deben presentar declaración. Esas eran, les leí fue los no contribuyentes no declarantes. En el 23, el 23 era las entidades no contribuyentes, pero que sí son declarantes. El 23 dice, 23 no son contribuyentes del impuesto sobre rentas complementarios, no son contribuyentes, entidades no contribuyentes declarantes, no son contribuyentes del impuesto sobre renta los sindicatos, las asociaciones gremiales, los fondos de empleados, los fondos de mutuos de inversión, las iglesias y las confesiones religiosas reconocidas por el Ministerio del Interior o por la ley, los partidos o movimientos políticos aprobados por el Consejo Nacional Electoral, las asociaciones, federaciones de departamentos y municipios y federaciones de municipios, las sociedades o entidades alcohólicos anónimos, los establecimientos públicos en general, cualquier establecimiento oficial descentralizado, siempre y cuando no se señale la ley de otra manera. Estas entidades estarán en todo caso obligadas a presentar la declaración de ingresos y patrimonio. Entonces, artículo 23 es el que contiene el listado de entidades no contribuyentes, pero que sí deben presentar declaración de ingresos y patrimonio. El 22 eran las no contribuyentes no declarantes. El 23 es las no contribuyentes y que sí presentan declaración de ingresos y patrimonio. Dice el mismo 23, las entidades de que trata el presente artículo deberán garantizar la transparencia en la gestión de sus recursos, en el desarrollo de su actividad. La DIAN podrá ejercer fiscalización sobre estas entidades y solicitar la información que considere pertinentes para estos efectos. Entonces, en el RUT incluso ustedes las distinguen, las que son no contribuyentes, declarantes de ingresos y patrimonio, les colocan responsabilidad 06. ¿Y qué pasa? Aunque la declaración de ingresos y patrimonio, cuando llegan a renta líquida, de ahí para abajo todo sería ceros, resulta que si la presentan extemporáneamente hay una sanción especial. La sanción es la del artículo 645 del Estatuto Tributario, que fue modificado con el artículo 286
de la ley 1819. Entonces el 645 es la sanción para la declaración, para presentar extemporáneamente una declaración. Como no hay impuesto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería la sanción de extemporaneidad en una declaración de ingresos y patrimonio? Dice, las entidades obligadas a presentar declaración de ingresos y patrimonio que lo hicieran extemporáneamente o que corrigieran sus declaraciones después del vencimiento del plazo para declarar, deberán liquidar y pagar una sanción equivalente al 0,5% de su patrimonio líquido. Hasta el 2016 era el 1% del patrimonio líquido, ahora es el 0,5% de su patrimonio líquido. ¿Ok? Y adicionalmente, también, aunque la declaración nunca liquida impuestos, ¿sí? Porque llegan a la renta líquida, de ahí para abajo es cero. ¿Qué pasa? Lean también el 647 y el 648 del Estatuto Tributario, en el que les dicen que también las pueden sancionar por inexactitud. 647 y 648 del Estatuto Tributario, modificados con los artículos 287 y 288 de la Ley 1819. Si leo el 647, ¿sí? Me dice lo siguiente. A ver, inexactitud en las declaraciones tributarias constituye inexactitud y empiezan: 1. La omisión de ingresos. 2. No incluir en la declaración de retención la totalidad de las retenciones. 3. La inclusión de costos, deducciones, descuentos, exenciones. 4. La utilización en las declaraciones tributarias o en los informes suministrados a la DIAN de datos falsos, desfigurados, alterados. 5. Las compras o gastos efectuados a quienes la dirección hubiere declarado como proveedores ficticios insolventes. Y sexto, miren lo que dice el numeral sexto del 647. Numeral sexto del 647 dice: para efectos de la declaración de ingresos y patrimonio, constituye inexactitud las causales enunciadas en los incisos anteriores, aunque no existe impuesto a pagar. Entonces, la declaración de ingresos y patrimonio, si omites ingresos, uno dice, ¿y por qué lo van a sancionar? Si sucede que cuando meta el ingreso igual no va a haber impuesto, pues de todas formas lo van a sancionar por inexactitud, por no haber llevado todos los ingresos que tenía que llevar, o que metió costos falsos y se los van a eliminar. Si se los eliminan, igual no va a haber impuesto abajo. Sí, no va a haber impuesto abajo, pero por haber metido costos falsos le van a meter también sanción de inexactitud. ¿Y cómo se le va a calcular la sanción de inexactitud? Entonces ya se va al 648 y dice: la sanción por inexactitud será equivalente al 100% de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor, según el determinado de la liquidación oficial, el declarado por el contribuyente, agente retenedor o responsable, o al 15% de los valores inexactos en el caso de las declaraciones de ingresos y patrimonio. Entonces, esto sí es nuevo, esto sí lo estableció la ley 1819. En una declaración de ingresos y patrimonio, si no colocas todos los ingresos que tienes que colocar y te lo descubren, pues la sanción de inexactitud es el 15% de esos ingresos que no llevas a la declaración. O si metes costos falsos, pues es el 15% de los costos falsos. ¿Ven? Entonces, mucho cuidado también con estas declaraciones de ingresos y patrimonio, que sí tienen sobre ellas muchas sanciones.